El enigma de Rendlesham Forest. OVNIs en la base militar. Diciembre de 1980. El Reino Unido se encuentra sumido en la Guerra Fría. Bases militares vigiladas. Soldados atentos. Tensiones de guerra asfixiantes en el aire. Pero en medio de esa atmósfera de tensión, una noche lo cambiaría todo. Un bosque. Luces extrañas. Y el misterio que sigue vivo hasta el día de hoy. ¿Un ataque soviético? ¿Una amenaza interna desconocida? ¿O algo aún más inquietante? El incidente en Rendlesham Forest. La historia comienza la noche del 26 de diciembre de 1980. Dos soldados estadounidenses destacados en la base militar de la RAF Woodbridge, en el bosque de Rendlesham, notaron unas luces brillantes provenientes del bosque cercano. Creyendo que se trataba de una aeronave caída y con órdenes de investigar, tomaron linternas, equipos de comunicación y se adentraron en el denso bosque. A medida que avanzaban, el aire parecía volverse más denso, tanto que pareciera uno estar caminando en una pileta con agua hasta el pecho y cargado de electricidad estática. Los árboles se mecían lentamente, pero no había viento. De pronto, los soldados escucharon un fuerte zumbido que parecía emanar de algún lugar cercano. Cuando finalmente llegaron al lugar, lo vieron. Un objeto metálico, triangular. Como fabricado de un solo molde, aerodinamizado con lo que parecía ser un alerón en su parte superior, flotando silenciosamente a 1 metro del suelo. La nave emanaba glóbulos de luz que parecían surgir de su superficie misma de manera aleatoria, la cual era oscura, con reflejos rojizos que brillaban en patrones geométricos. A los costados, luces azules y amarillas parpadeaban de manera intermitente. El objeto parecía vibrar, y una leve niebla se elevaba desde el suelo. En su esfera de influencia los sonidos naturales del bosque se silenciaban. Mientras uno de los soldados se acercaba lentamente, el objeto emitió un destello brillante que lo hizo retroceder, cubriéndose el rostro. Desconcertados, ambos comenzaron a tomar notas en sus libretas y trataron de comunicarse con la base a través de la radio, pero la estática lo impedía. Uno de los soldados inspeccionó la nave, que al tacto se sentía con la dureza y suavidad del vidrio. A uno de sus lados notó escrituras y símbolos desconocidos. Al deslizar sus dedos sobre uno de los símbolos, notó que una serie de unos y ceros ingresaba a su mente, la cual fue más tarde transcripta en papel. De repente, el objeto se elevó rápidamente y se perdió entre los árboles, dejando un leve rastro de luz blanca en el aire. Los soldados regresaron conmocionados a la base, convencidos de haber presenciado algo extraordinario. El segundo encuentro. Más allá de lo explicable. 2 noches después, el fenómeno se repitió. Esta vez, el comandante adjunto Charles Holt, intrigado por los rumores, decidió liderar un grupo para investigar personalmente. El equipo estaba pertrechado con detectores de radiación, cámaras fotográficas y grabadoras de audio. Avanzaron en formación hacia el bosque. A lo lejos, destellos de luces rojas y azules se movían rápidamente entre los árboles, como si algo estuviera evadiendo su presencia. Al llegar al claro, encontraron huellas circulares en el suelo, quemaduras en la vegetación y lecturas de radiación más altas de lo normal. El comandante Holt comenzó a grabar su experiencia en una cinta de audio, describiendo luces que se movían en el cielo en patrones imposibles para cualquier aeronave conocida. Transcripción de audio. Aquí Holt, observando una luz roja. Parece estar pulsando y moverse hacia el este. Se divide en 3 objetos.
Se están moviendo en formación. Mientras continuaban su inspección, una de las luces comenzó a acercarse rápidamente, dividiéndose en dos esferas más pequeñas que giraban alrededor del grupo. Los soldados permanecieron en posición, pero sintieron una fuerte vibración bajo sus pies. En ese momento, la luz principal desapareció sin dejar rastro, como si se hubiese desmaterializado frente a ellos. Hipótesis y misterios, posibles explicaciones. El incidente fue reportado oficialmente por el comandante Holt en un memorándum que permaneció clasificado durante años. Cuando el documento se hizo público, desató una ola de teorías y especulaciones. Hipótesis 1. Tecnología militar secreta. Algunos sugieren que podría tratarse de una prueba secreta de drones avanzados o tecnología experimental de la OTAN, dados los movimientos inusuales de las luces. Sin embargo, los propios militares involucrados desmintieron esta teoría, afirmando que nunca habían visto nada similar. Hipótesis 2. Fenómeno natural. Los escépticos proponen que las luces podrían haber sido causadas por el faro de Orford Ness, reflejándose en la niebla densa del bosque. Pero los testigos aseguran que el objeto era sólido y emitía sonidos y vibraciones, lo que descarta esta teoría. Hipótesis 3. Encuentro extraterrestre. Algunos investigadores OVNI creen que lo sucedido en Rendlesham es uno de los mejores ejemplos de un contacto extraterrestre en zona militar. ¿Podría tratarse de una inteligencia que observaba de cerca la actividad militar de la región? El legado y el enigma. Después de más de 4 décadas, el incidente sigue rodeado de controversia. A pesar de los intentos de desacreditar a los testigos, muchos mantienen su versión de los hechos. ¿Por qué el gobierno británico liberó solo parte de la información? ¿Por qué algunos documentos siguen clasificados? ¿Estamos frente a uno de los encuentros extraterrestres más creíbles de la historia, o ante una operación militar secreta que salió mal? Y con respecto a la serie de unos y ceros, o secuencia binaria, recibidos en la mente de uno de los soldados al tocar los símbolos. Bueno, resultaron ser 6 coordenadas geográficas terrestres, pero esto ya pertenece a otra historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Realmente vieron los soldados algo de otro mundo? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Dale like. Y activa la campana para más historias llenas de misterio y conspiración.